Bienvenidos, ya nos quedan solamente esta lección y la que viene para terminar este curso. Por supuesto, siempre que estoy terminando un curso hay dos emociones en mi corazón. Una de alegría, alegría por conocerlos, por tenerlos conmigo en este curso, una alegría profunda, alegría de que hemos crecido en la palabra del Señor juntos, también ver que la palabra de Dios no retorna vacía, es una gran alegría para mí. Alegría de ver nuevamente cómo cada uno de ustedes está creciendo y que van avanzando en su conocimiento y en la gracia del Señor. Ah, por el otro lado, un poco de tristeza porque ya estábamos acostumbrados a vernos, ya antecediendo, anhelando la hora del curso para que pudiéramos estar juntos. Pero bueno, tranquilo porque nos vamos a volver a ver en más cursos, así que seguimos adelante. Es mucho más la alegría que otra cosa. Entonces, hoy, ¿qué estamos viendo? Vamos a ver la importancia de las confesiones, protegiendo la verdad. ¿Cómo protegemos la verdad? La mejor forma de antemano, antes de hablar de todo esto, quiero hacer la alusión de cómo dijo Lutero que protegía la verdad. Pero, por supuesto, como esto forma parte de la clase, vamos a comenzar siempre con una oración. ¿Listo? Querido Padre Celestial, en tiempos de guerra, fue el sonido de la trompeta lo que dirigió el curso de la batalla. No nos dejes ser la trompeta que da un sonido poco claro y la batalla y la batalla por la verdad de tu palabra se pierde, Señor. Por el contrario, más bien a través de nuestras confesiones, que nosotros proclamemos y protejamos claramente tu verdad contra todos aquellos que pervierten la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús la oramos. Amén. Entonces, que el Señor nos bendiga y para que nosotros proclamemos esta verdad, porque esta verdad es vida. Si nosotros damos algo que no está bien, no estamos honrando a Dios y no estamos dando el alimento espiritual inalterado que Dios quiere que demos. En el nombre de Jesús, bueno, amén. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Ustedes conocen el objetivo del curso, pero en esta lección vamos a ver lo que son las confesiones. ¿Qué es una iglesia confesional? Vamos a echar un poquitico para atrás. Vamos a identificar por qué las confesiones son importantes y cómo una confesión protege y promueve la sana doctrina. Y vamos a hacer una lista de los escritos confesionales en los cuales nosotros creemos, para que ustedes puedan chequear que exactamente también qué es lo que nosotros estamos confesando pública y claramente. Pero, como les dije al principio, ¿cuál es la mejor forma de defender la verdad? Lutero la puso de esta forma muy buena, muy ilustrativa. Cuando le dijeron a Lutero, Lutero, ¿cómo proteges tú la verdad? ¿Cómo proteges el evangelio? Él dijo, yo voy a proteger el evangelio como protegería yo a un león. Y dice, bueno, Lutero, ¿cómo es eso? ¿Cómo protegerías tú un león? Fácil, yo lo suelto y yo lo dejo que él se defienda a sí mismo. Él hace un buen trabajo defendiéndose a sí mismo. O sea, la verdad, proclamar la verdad, dejarla libre, proclamar la verdad en su pureza, hace que sea la mejor defensa de la verdad, de sí misma. Cuando nosotros no practicamos teología defensiva, o sea, generalmente cuando nosotros practicamos la verdad, predicamos la verdad claramente, muestra y tumba muchas verdades falsas, muchas predicaciones falsas, porque la gente ve que, ok, sí, por decirles un caso, debería ser así. A veces hay que enfatizar, pero si alguien cree que necesitamos intermediarios entre Dios y nosotros, santos, etcétera, podemos ver los versículos que dicen que no hay un intercesor sino Jesucristo, que podemos acceder al Padre y esa verdad libre, pum, tumba todo lo demás. Generalmente ocurre así, como ha ocurrido con nosotros cuando hemos traído algunas ideas que no son bíblicas y cuando vemos los versículos, ups, esto realmente me dice la verdad, por lo tanto lo que yo traía lo desecho, sin necesidad a veces de que nosotros tengamos que atacar la falsa doctrina. Sin embargo, no siempre pasa. Como no siempre pasa, a veces tenemos que, porque la gente no distingue, mostrar la falsa doctrina también y de dónde viene, cuáles son los problemas y cuáles son los errores, precisamente para el beneficio y para poder la gente pueda llegar mayormente a la verdad. Entonces, repasemos el video. Academia Cristo es parte de un cuerpo eclesiástico confesional. ¿Qué es una iglesia confesional? ¿Quién se acuerda qué es una iglesia confesional?
Pastor, una iglesia confesional es la que tiene su confesión de fe, eh, o sea que tiene específicamente en qué cree, qué es lo que cree bíblicamente, ¿cierto? Esa es como una iglesia confesional. No solamente, no es una confesión de sus pecados, sino más bien confesiones de fe en qué cree esa iglesia. Excelente, hermano César. Sí, entonces vemos que no es una confesión de pecados, que sí los confesamos, por supuesto, pero que en este contexto no estamos hablando de eso, sino de una declaración pública. Joaquín, Sí, pastor, aparte de lo que dice el hermano César, pudiéramos también anexarle una definición y es aquella iglesia que tiene las verdades bíblicas resumidas. correcto. Entonces, la palabra confesar nuevamente es la que se usa aquí en Romanos 10:19. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, esa palabra confesión no se refiere a confesión de pecado, que si lo confesamos, sino que se refiere a declarar nuestra fe públicamente, abiertamente, en qué estamos nosotros creyendo, ese conjunto de verdades en las cuales es importante. Entonces, es nuestra profesión pública de fe de forma clara, abierta y para que la gente pueda saber de antemano que en qué creemos está escrito, o sea, no es que yo dije una cosa y no, yo no lo dije eso, ahí está, lo puedes buscar, es nuestra declaración oficial, pueden, pueden juzgarnos si se quiere, está a través de nuestra confesión de fe y nosotros mantenemos lo que decimos, ¿no? De forma clara. Y es importante para buscar, ya vamos a ver por qué es importante. Las confesiones o escritos confesionales son declaraciones públicas de lo que cree una iglesia o un grupo de iglesias y el por qué las creen. O sea, no solamente deberían tener los versículos, eh, por qué creemos esto, cuál es la importancia, e inclusive cuál es el peligro de no creerlo. Las iglesias confesionales son aquellas iglesias que han escrito y se adhieren a tales declaraciones de fe. Nuevamente, um, esto es cierto, ¿ok? Sin embargo, hoy en día estamos viendo que hay iglesias confesionales que no son confesionales. ¿A qué me refiero? A que, aparte de adherirse a estas declaraciones de fe, no es solamente en palabras, sino también en, en acciones. Es lo que llamamos ortodoxia muerta. Algunas personas, algunas iglesias son confesionales, pero sus acciones varían, su prédica varía con la confesión que tienen. Entonces tenemos que chequear las dos cosas también. ¿Qué estás diciendo? Incluyendo las iglesias luteranas. Siempre les he dicho que la iglesia luterana más grande, que es el CA, realmente dista mucho de la confesión. Um, la respuesta a esta pregunta nos lleva de regreso a lo que estudiamos en la lección número 2. Existen diferentes métodos de interpretación de la Biblia en diferentes denominaciones. Hay muchas interpretaciones y por lo tanto tenemos que estar seguros de cómo que está interpretando cada quien. La Iglesia Católica tiene sus doctrinas adicionales. ¿Por qué? Porque la única fuente, no es la única fuente de información en la Biblia, sino también la tradición eclesiástica y la curia, o sea, todo lo que es el Papa, cuando dicta doctrina, etcétera, también son fuentes de información adicional. La tradición apostólica, o sea, todas las cosas que Dios le dio, de acuerdo a la Iglesia Católica, a la Iglesia y que la Iglesia está revelando poco a poco. Entonces, por supuesto, hay más cosas de las que nosotros estamos viendo en la Biblia. Las iglesias protestantes ah, tienen una gran tendencia hacia el humanismo y una gran influencia sobre la razón. La razón humana es la que determina en muchísimos casos cómo se interpretan las escrituras y no dejamos que sea la escritura la que se interprete a sí misma. En el caso de la iglesia luterana, y nuevamente ya les dije que en algunos casos la confesión siguen las confesiones, pero no toda la iglesia luterana es igual. A otras simplemente ignoran la confesión y cuando la práctica hacen otra cosa. Pero en sí se caracteriza por las tres solas: sola fide, sola fe, sola escritura, solamente la Biblia, y sola gracia. Solamente somos salvos por la gracia de Dios. No hay nada en nosotros que podamos hacer. Joaquín, Pastor, una preguntita. adelante, hermano.
Las demás iglesias evangélicas, muy tradicional aquí en la región donde César y yo vivimos, Sí, estas iglesias más que todo adquirieron una teología a modo de apreciación de lo que fue Juan Calvino y este sí, mundo, ¿cómo es? sí, el Más que Zwinglio. todos esos divisores fueron los que impactaron acá en Colombia, que es donde se ve lo común de las iglesias protestantes. O sea, la doctrina luterana no llegó como tal a Colombia con anticipación y se permeó todo en Colombia con estos evangelios, pero ya un evangelio desde otro desacuerdo bíblico que estos hombres tuvieron por Martín Lutero, ¿es correcto? Correcto, hermano, sí, es una, en casi toda Latinoamérica, porque, o sea, hay una cosa importante que ustedes conocen, que cuando uno se da, cuando llegamos a la palabra, que fue por eso es que a Lutero, lo que menos le perdonaron, fue el haber traducido la Biblia al lenguaje original, hacia el lenguaje del público, cuando la gente empezó a tener la Biblia por primera vez en sus manos, porque antes la Biblia era controlada por la iglesia. Y solamente, aparte de que solamente la podían interpretar, solamente ellos la podían leer, porque estaba en los lenguajes, o en latín, o en los lenguajes originales, y no había ningún interés, todo lo contrario. Cuando la gente empieza a ver todas estas cosas, entonces empiezan a decir, wow, a mí me han estado mintiendo todo este tiempo, me han dicho un montón de cosas. Eso genera un rechazo profundo a la iglesia, que es lo que está pasando ahorita. Entonces, el efecto péndulo, la gente se va para el otro lado. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? De que ahora todo lo que nos parezca católico lo rechazamos completamente, simplemente por el hecho de que nos parece católico, y como tenemos esa rechazo, entonces tiramos con el título católico tanto lo positivo como lo negativo, y eso no está bien. Pero entonces nos vamos para el otro lado, nos vamos para el otro lado donde ya rechazamos cualquier cosa, y lo que se convierte en nuestra guía es la parte de la razón, y la otra parte es la parte sentimental o la emocional. Las iglesias protestantes o evangélicas, y estamos hablando de términos generales. Recuerden que el término o sea, el término más correcto de utilizar la parte evangélica, que son los evangelios. De hecho, la iglesia luterana es evangélica. Nosotros somos el Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin. Nosotros somos evangélicos. O sea, todos ustedes son evangélicos. Todos ustedes son apostólicos. O sea, todos ustedes son católicos también con la C minúscula, que significa que pertenecemos a la Iglesia Universal. Todo eso, claro, los términos hay que saberlos manejar. Pero ciertamente, claro, cuando hablamos de la Iglesia Evangélica, sabemos que en términos generales, como se manejan ahora, es lo que tú estás hablando. Están impactadas mucho por la parte de la razón y la parte de sentimental o las emociones. Entonces, por ahí es por eso que toma toma más aspecto importante la emoción que yo sienta que lo que me dice la palabra. O sea, yo sé que Dios está aquí porque lo siento, en vez de que yo sé que Dios está aquí porque me lo promete. Una gran diferencia. Y es terrible. ¿Y por qué? Porque mis emociones no son confiables. Mis emociones cambian. Mira los salmos. Dios nos muestra eso. Nosotros como seres humanos podemos estar pensando, Dios, ¿dónde estás? No te veo, ¿por qué te escondes? Así habla el salmo. Pero luego dice, oh Dios, pero soy yo el que me equivoco. Tú estás siempre allí, miro atrás y veo tus obras. O sea, ¿entiendes? Entonces es importantísimo que nos peguemos en la palabra y no en la emoción. Pero eso es lo que hay. Entonces hay mucho de esa reacción, y tenemos que saber cómo lo manejamos y con nosotros mismos para distinguir, porque de eso se trata la confesión. Las mentiras vienen combinadas, verdades con mentiras. El diablo nos habla, fíjense, cuando él tentó a Jesucristo, él lo tenta con la palabra es cierta, pero la saca de contexto. Pero no desechamos la palabra, porque lo que el diablo dijo es palabra. O sea, esa palabra la voy a utilizar bien en el sitio adecuado, pero no la voy a votar, porque el diablo utilizó este versículo, entonces ya este versículo está contaminado y más nunca se debe usar. No, este versículo es palabra bíblica y la voy a utilizar donde debe ser, y está bien. Y nos alegramos cuando, la otra importante es que nos tenemos que alegrar cuando las iglesias, incluyendo la católica y las demás, tengan verdades bíblicas, gracias a Dios. Es una bendición, y esperemos que eso siga creciendo. Porque desde aquí no se trata de quién es mejor que quién, sino todo es en función del reino de Dios. Es lo cierto.
De todas las iglesias cristianas, algunas sectas reclaman la Biblia como su máxima autoridad. No, es difícil encontrar a alguien que no diga que la Biblia es la máxima autoridad. Así todo. Pero sin embargo no es la práctica. Ah, incluyendo a los mormones, incluyendo a los testigos de Jehová. Ellos lo dicen. Pero, denme un segundo. Ya va. Pero, aunque dicen que es la verdad, vemos como la Iglesia Católica, por ejemplo, dice que es la verdad y le mete sus otras cosas como eh, la, el papado, el hablar de cátedra, la tradición eclesiástica, y aún siguen diciendo que esta es la verdad, independientemente de que los demás que estén poniendo contradice la verdad. Entonces, no es suficiente con que yo diga que la Biblia es la verdad cuando tengo un montón tengo que mostrar pues, exactamente qué es lo que estoy creyendo y por qué, y sobre todo en, ah, en puntos bien claves donde la iglesia se divide. Pero como hemos visto, las lecciones anteriores tienen interpretaciones diferentes. Pero una serie de doctrinas como el bautismo, la Santa Cena, la segunda venida de Cristo, simplemente para mencionar algunos. Quizás el más importante es la función de las obras en nuestra salvación y cosas por el estilo. Entonces, el propósito de estos escritos es mostrar con precisión qué es lo que se cree y por qué. Entonces, para eso se hicieron las confesiones, para mostrar y también para corregir errores tanto de nuestra propia gente como de afuera. Es una cuestión de educación y también para buscar la unidad entre los creyentes. Una sola fe, un solo bautismo, un solo sentir, un solo pensar. Es importante para que podamos estar bien unidos verdaderamente, confiados en qué es lo que creemos. Nuestros escritos confesionales están diseñados para promover esta verdad y proteger el evangelio de falsas enseñanzas. Aunque, como les dije al principio, a la mejor forma de proteger el evangelio es simplemente predicarlo en su pureza. Lo demás lo tumba solamente. Esto promueve la verdad, explicando claramente tanto a nuestros miembros como al mundo exterior lo que creemos y por qué. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Hacemos lo que se llama teología sistemática, que es teología sistemática. Cuando hablamos de un punto, buscamos en la Biblia, la única autoridad, una de las tres solas, en la Biblia, en la fuente, todos los versículos que hablan de esto. Y vemos y los analizamos todo. Ok, ¿qué dice este versículo aquí, 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 acá? Y con todo el consejo de Dios, dejando que la Biblia se interprete a sí misma, podemos llegar a una conclusión. Y Dios quiere que lleguemos a una conclusión única, no es otra. También protegen la verdad, ¿cierto? Al identificar cuál es la interpretación correcta de las escrituras. Um, si yo tengo todos los versículos, muchísimos, que me dicen que el comer cerdo es pecado, no hay duda. Pero después tengo el Nuevo Testamento donde me dicen que ya esto fue una sombra. Entonces, ya yo sé que aunque en el primer testamento me decía que esto era un pecado, ya tengo otra cosa. Entonces, considerándolo todo, puedo llegar a una conclusión sana de qué es lo que Dios me está diciendo. Y no simplemente una decisión mía. Y yo me voy a quedar aquí, voy a ignorar lo otro, no. Tomo completo y lo veo. Nos ayudan a identificar y evitar malas interpretaciones y falsas enseñanzas que prevalecen en otras iglesias. Y aquí, por ejemplo, uno de los casos importantes es sobre la venida de Jesucristo. Ah, cuando, cómo interpreto yo muchos pasajes de Apocalipsis, tienen mucho que ver con, en otros pasajes Dios nos habla claramente de cómo van a ocurrir las cosas. Y basado en eso puedo entender un poquitico más ¿cómo se llama? El lenguaje simbólico de Apocalipsis. De lo contrario, si no distingo, me meto en estos problemas como tal. Y cuando comparo ambos, veo, ¿no? Entonces, los primeros escritos confesionales son, ¿cuáles fueron los primeros tres? No sé si alguien quiera acordarnos, las primeras confesiones de fe universales, que llamamos nosotros, que, que todavía se usan, por supuesto. No, bueno, los tres credos. Exacto, Joaquín. ¿Cuáles son? ¿Te acuerdas los tres credos? ¿Cuáles son? El primero es el El más conocido. apostólico, el atanasiano Y ahí y el está, otro. el atanasiano y el niceno. Son los tres credos, o las tres credere, de la palabra credere. Ya, que me está llamando el pastor un momentico para decirle. Pastor Carl, pastor. No, yo creo que me está llamando por error. Bueno, estos tres credos son los que llamamos los credos
conocidos como ecuménicos. La palabra ecuménico significa que son de uso general porque son aceptados en su mayoría por todas las iglesias cristianas. O sea, todas las iglesias cristianas deberían confesar el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasiano. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué deberían confesarlo? Porque dicen las verdades básicas de la Biblia. No hay nada que no esté allí. Muchas de las iglesias que no quieren confesarlo es por lo que hablamos anteriormente, porque eso huele a católico y como huele a católico no lo quiero. O sea, digo, bueno, ¿qué es la parte aunque la iglesia católica lo confiese, que es la parte en la cual tú no estás de acuerdo? ¿En qué? En que Cristo vino del cielo, que nació de la Virgen María, porque a veces nada más cuando tú mencionas la palabra Virgen María, todo el mundo dice, ah, no, la Biblia dice que Cristo nació de una virgen, es importantísimo que sea virgen porque no es producto de un ser humano, no es tal cual, ¿no? Entonces, deberíamos decir, sí, yo creo en esto, pero vemos al mismo tiempo, ok, si la Iglesia Católica confiesa esto, y yo también confieso eso, pero no es suficiente, porque vemos que hay grandes diferencias entre uno y otro. Pero por lo menos son las mínimas versiones, las cosas mínimas que tienen que tener una iglesia para ser cristiana. Debería estar de acuerdo con el credo apostólico, el credo atanasiano y el credo niceno. Jesús nos advirtió que habría falsos maestros en la iglesia en los últimos días. En sus palabras podemos ver la necesidad y la utilidad de los escritos confesionales. ¿Okay? Un voluntario, por favor, para leer Mateo 7, 15 al 17 y luego el 20. Voluntario, adelante, Wilber. Wilber, tienes el micrófono, ahora sí. Mateo 7, 15, 17 al 20. 7, 15, 17 y 20. Y luego el 20, exacto, y luego el 20. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol está tapado. Todo buen árbol da buenos frutos. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. Bueno, entonces aquí hay una gran advertencia de que nos cuidemos de algunas personas que se ven bien por fuera, pero que traen un mensaje por dentro que es muy peligroso, y una de las formas en las cuales nosotros podemos darnos cuenta es simplemente viendo los frutos. Al ver los frutos entendemos que está mal. Y hay mucha gente que es así, pues que puede decir cosas muy bonitas, pero tú le ves la vida y es otra cosa. Son como algo en el púlpito y son algo diferente. A veces mantienen esto oculto para que la gente no lo vea, pero es una de las formas en las que ven. Y también los frutos de la iglesia, ya, libertinaje, es fácil reconocerlo cuando son estilos de vida que van en contra de lo que Dios dice. No todos los mal, pero esto es importante, y esto es una advertencia para nosotros, para ti y para mí. No todos los falsos maestros se dan cuenta que son falsos maestros. O sea, nosotros tenemos nuevamente, por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuida tu doctrina. Porque en algún momento determinado, si no podemos ser parte de esto mismo. Un caso muy gráfico de esto fue Pedro. Pedro le dice, cuando Jesús le está diciendo, fíjense que Jesús está preguntando, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro, impetuoso, pero movido por el Espíritu, dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando él dice eso, Jesús lo alaba. Y le dice, Pedro, Dios te bendiga, o sea, bendecido eres porque lo que acabas de decir no es tuyo, sino es algo movido por el Espíritu Santo. O sea, Pedro, tremenda confesión de fe, con esa confesión de fe espero que sea la misma tuya y la mía. Cristo es quien es, no es otra cosa. Pero miren lo que pasa inmediatamente después. Inmediatamente después, Jesús cuando Pedro da esta confesión, él le dice, sí, ese soy yo, y tengo que sufrir, y voy a morir, me van a crucificar,
todo el mensaje del Evangelio. Después de eso, el mismo Pedro que acaba de decir esta tremenda declaración, inmediatamente, con buenas intenciones, que yo las hubiese tenido también, cuando mi hermano, mi maestro, mi amigo, mi esperanza, me dice a mí que lo van a matar. Y mi razón ya no es la razón simplemente, ya estamos, ya ahora empezamos a entender quién está detrás de la razón. Le dice a Jesús, no, 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 Jesús, megenoito, en el original, que eso nunca ocurra. Y Jesús se voltea y le dice, aléjate de mí, Satanás. Yo me imagino de que el peñonazo que le pegó a Pedro en ese momento fue para él como que, ¿qué? ¡Boom! Aléjate de mí, Satanás. Porque tú, de que está hablando en este momento, no entiendes las cosas de Dios, sino de los hombres. Uf, o sea, en algún momento determinado tenemos que tener cuidado de que eso no nos ocurra, aún con las mejores intenciones del mundo. Por eso es importante mantenernos siendo bíblicos. Nadie, cuando uno, los falsos profetas, muchísimas veces no tienen la mala intención de mentir, sino de que están, sin darse cuenta, por mal conocimiento de la palabra, guiados por su naturaleza pecaminosa, guiados por su humanismo, que al final del día el humanismo se exalta ante Dios, porque suena bonito, es lo que habla y destruye la fe. Entonces, dicen cosas que pueden resultar muy bonitas y muy acogedoras a la gente, pero son antibíblicas y hay que tener cuidado. Entonces, es importante que siempre nosotros nos podamos ir a la palabra. Y ustedes y yo tenemos una gran ventaja que no tuvieron ninguno de los discípulos, que es que podemos ver, ya tenemos la palabra completa. Ellos estaban viendo a Cristo en pleno desarrollo. Entonces, tenemos esa gran ventaja, que ellos no la tuvieron. Pero Jesús todavía los llama lobos, porque lo que quieran o no, sus mentiras dañan a la gente. Entonces, un ciego y a otro ciego, los dos se caen. Y eso, por eso, no, aquí estamos nosotros, como Timoteo, cuidando nuestra doctrina, porque si nosotros nos atañe a nosotros, esto es serio. Si yo no creo, pongo mi fe bien plantada en la piedra, mi fe personal, mi salvación está en juego. Y con esa salvación que está en juego, también está en juego la de todos los que vienen tras de mí. Entonces, nos tomamos, y eso es lo que a mí me encanta de Academia de Cristo con ustedes, mis hermanos. Es una bendición poder ver a ustedes cómo su corazón está en el mismo lugar que ustedes están buscando la verdad de Dios y aman a la palabra de Dios. Y eso a mí me fascina y me encanta, y por eso podemos estar crecer juntos en todo esto. Porque valoramos esto, no se trata de mí o de ti, sino que sabemos que la palabra es más importante que quién tiene la razón. Y en eso podemos crecer juntos. ¿Por qué son difíciles de reconocer, según Jesús, los lobos? Porque vienen disfrazados de ovejas, es decir, a menudo se ven muy cristianos, viven vidas piadosas hacia el exterior. Y vemos que estos lobos están dentro de la iglesia. O sea, hablan en el mismo anticristo, habla en el nombre de Dios, dice que es enviado por Dios, pero se pone en su lugar, y no para ser su vocero, sino para ser, toma el lugar de Dios como tal. Incluso pueden sonar bíblicos, el mismo diablo, son la palabra de Dios. Citan las escrituras y utilizarán la misma terminología que usan los verdaderos maestros de la palabra de Dios. De hecho, si ustedes tienen, cuando uno estudia a profundidad las religiones, otras denominaciones, en el cuanto a los mormones, que los mormones no son cristianos, ¿ok? No son cristianos igual que los testigos de Jehová. Los menciono porque ellos se venden como cristianos. Ellos hablan de Jesús, ellos hablan de la vida, pero no son cristianos. Pero cuando ustedes hablan con ellos, ellos usan el término gracia, ellos usan muchos términos que son los mismos que utilizamos tú y yo. Pero cuando ellos hablan de eso, no estamos hablando de lo mismo. El término lo cambian por otra cosa, significa algo diferente para ellos. Entonces es importante entender qué es lo que está diciendo cada quien, aún cuando usan las mismas palabras. ¿Cómo lo reconocemos? Según Jesús, bueno, uno, lo vimos ahorita, por sus frutos los reconocerás. Entendemos, vemos, y ahí muy simple cuando uno ve que algo está dando frutos que no son de Dios, y dice, esto no está bien. Ah, en México, por ejemplo, se sigue mucho la Santa Muerte. Tú nada más viendo, o sea, tú no tienes que entrar ni siquiera en la doctrina, tú nada más viendo a la gente, viendo lo que están haciendo, tú dices, esto no es de Dios. Es imposible que sea de Dios. Nada más al ver los frutos. Es mucho más cuando te metes en las creencias y te das cuenta de que esto es una secta del demonio. Pero es fácil verlos por allí.
Por sus enseñanzas, por supuesto, la parte más importante, porque a pesar de que ah, yo puedo tener errores y puedo decir la verdad, entonces no necesariamente mis errores descalifican a la verdad, pero sí hay una congruencia entre mi vida y lo que estoy enseñando. Por las enseñanzas, por supuesto, los podemos reconocer. Si sus enseñanzas son conformes a la palabra de Dios, están produciendo buenos frutos. Si no, debemos evitarlos como un peligro. O sea, el apóstol Pablo alababa a las congregaciones cuando ellos chequeaban en la palabra lo que él estaba diciendo. Entonces, ¿cómo sabían ellos si Pablo estaba diciendo la verdad? A través de la escritura, no ninguna a través de otra cosa, que es esta congregación que lo hacía correctamente. ¿Cómo podemos saber si la iglesia enseña la verdad o no? O una mezcla de verdad y mentira, porque esto es lo que pasa. Y la parte difícil es cuando hay cosas mezcladas. Hay asuntos que están mezclados. ¿Cómo los determinamos? Bueno, podría ir, tú puedes hacer varias cosas. Uno, vas a la iglesia y escucha. Pero te va a tomar tiempo. No todas las doctrinas están en un sermón. Am, para saber exactamente lo que confiesa cada iglesia, también podrías asistir un tiempo y antes de encontrarte con una enseñanza mm, que no está de acuerdo o lo que el peligro está en que algunas cosas suenan muy similares, y uno sin darse cuenta las va comiendo, las va comiendo, las va comiendo y las empieza a creer. Entonces también esto es una posibilidad, pero quizás no sea lo más adecuado. Joaquín, Pastor, una preguntita. sí, mi hermano. Vamos a suponer, bueno, lo voy a hacer en mi caso, en el ejemplo mío. Yo ando en muchas iglesias y pues Sí. hago la aclaración, no fue que ande en las iglesias por rebeldía ni por nada, sino que las circunstancias de la vida me llevaban a esa situación. Ujú, En base a eso conocí muchas denominaciones, unas con un enfoque de una manera, otros con otras, aunque para todo el mundo pareciera ser muy igual, pero cuando ya uno entraba en lo profundo se daba cuenta que sí había mucha diferencia entre la una. ujú. Mi pregunta es, pastor, ya que por la misericordia de Dios y entendiendo de que nosotros no tenemos la verdad absoluta, sino que la verdad absoluta la tiene Dios a través de su palabra, pero sí entendiendo que hemos sido formados en una doctrina sana, ¿sería sano y conveniente de pronto yo asistir a otra denominación porque sencillamente me invitaron? Es algo, ¿qué dice la Biblia al respecto? Es Bueno, decir, que de pronto a mí me inviten a un culto en otra denominación y de pronto tener cierto compañerismo entendiendo de que la doctrina que aquella iglesia pues tiene es una doctrina revuelta de verdad con mentira. Joaquín, tremenda pregunta, mi hermano. Y mira, Joaquín, te voy a dar mi opinión, Joaquín. O sea, nuevamente, muchas de estas cosas son difíciles de definir porque van caso por caso. Hay casos en los cuales primero le pido a Dios que me guíe. Le pido a Dios el consuelo que tengo, Joaquín, si me equivoco. Si me equivocara, tengo un consuelo que dice que el amor cubre multitud de pecados. Y no estoy hablando del amor mío, sino del amor de Cristo hacia mí. ¿Cuál es mi intención de hacer esto? Y te voy a hablar prácticamente, lo que tú me estás diciendo es algo se me ha presentado muchas oportunidades a mí y que nunca, fíjate, esto es importante, Martín, nunca deja de ponerme inquieto. Siempre que esto pasa, nunca le digo, oh, sí, fácil, ya yo lo hice una vez, lo voy a hacer otra vez. Siempre me inquieta. ¿Por qué? Porque necesito pensar esto una y otra vez para llegar a la conclusión de que sí debo ir o no debo ir. Pero me han invitado muchísimas veces a un funeral porque murió el papá o la mamá o el hermano de alguien en el cual, que es un amigo, alguien cercano, y quieren que yo vaya. Me invitan a la iglesia católica. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Entiendes? Tú no vas en estos casos, en ese caso yo no voy porque voy a ir ¿cómo se llama? A adorar con ellos, no voy, sino voy como una forma de respeto y de apoyo, ¿cómo se llama? A la persona. Que mi amor está allí. ¿Por qué? Porque en ese momento la persona lo está viendo como esa forma. La persona no entiende que esto no es yo no estoy haciendo un problema de compañerismo. Cuando voy a la iglesia, me siento, estoy allí, los apoyo, buscando la oportunidad de que yo pueda darles el consuelo, orando para que el sacerdote
puedo hablar de Cristo, que a veces lo hace, a veces me lleva una gran sorpresa, gratas sorpresas me he llevado donde sí lo dicen, y bueno, perfecto, gloria a Dios por eso. Pero en ese caso lo hago con ese interés. También a veces lo hacemos para chequear cómo están las cosas en ciertos grupos, y eso está bien. Entonces, sí se hace, sí, sí lo puedes hacer. Y sí lo hago. O sea, y perdóname que te diga, déjame cambiar mis palabras. No es que tú no necesitas mi aprobación. Yo lo hago. Tú tienes que decidir cómo lo haces, pero hay que tener nuevamente cuidado de que tengamos un oído crítico para no aceptar todas las cosas, sino ver qué está y qué no está. Y lo que tampoco hago es que no estamos en compañerismo, o sea, o sea, estoy presente, pero no estoy adorando al mismo tiempo con ellos porque no estamos igual. Entonces, trato de estar presente, pero al mismo tiempo, no participando demasiado activamente. Me puedo parar y todo lo demás por respeto, pero no estoy adorando con ellos directamente porque sería un principio bíblico el no adorar con las personas que no piensan lo mismo que tú. Joaquín. Sí, pastor, básicamente de eso es que yo siempre diario me he pegado. eh, El asunto no está en la acción, sino cuál es la motivación. sí, sí, Joaquín. Casos como los que usted acaba de mencionar, cumpleaños, qué sé yo, graduaciones, eventos, funerales, excelente. Yo considero que si yo tengo una amistad y que es un testigo de Jehová y sucede una cosa de esas, yo voy. Sí, Pero yo apunto más que todo es cuando la persona de pronto yo pueda creer que como Dios se busca en todas partes, o Dios lo encuentro en todas partes, entonces yo también puedo ir en actitud de adoración y no haya otra motivación sino adoración. Ese es el punto al que yo sí, quería. excelente, Joaquín, tal cual. O sea, o sea, tú tienes un principio correcto. Fíjate, Joaquín, ¿dónde no iría? Me invitaron para una boda, ¿ok? Normalmente digo, bueno, una boda yo voy, pero esto es una boda homosexual. Entonces, no iría. ¿Por qué? Porque no voy a ir a apoyar algo que es antibíblico, completamente. Le das el hecho. Aparte de que lo que pueda decir, aparte de que ya sé que el pastor, la pastora, lo que sea, van a decir absurdas, a cosas absurdas, porque no puedes bendecir algo que Dios no bendice, no iría por ese principio. Pero en el resto sí haría. ¿Por qué? Porque es mi intención, lo que quiero, y nosotros queremos tener una relación con las personas por la cual la palabra pueda ir. En muchos de estos casos, yo he tenido la oportunidad de, cuando termino el servicio, y me doy, o sea, y tristemente faltó lo más importante. Faltó el consuelo del evangelio. Y sabiendo que la persona tenía el evangelio, le puedo decir a la persona, mira, gracias a Dios que las palabras de Cristo están allí para nosotros, y Juan 3:16, pum, pum, para nosotros. Cuando conozco a la persona. Porque muchísimas veces pasa que aunque la persona es una persona creyente, la familia celebra la misa en un sitio aquí, y Z. Pero sí es. Ahora, lo importante, Joaquín, es que cada vez que pases por esto, siempre te revises. O sea, siempre dices, bueno, prudente, no prudente. No decir, ya yo lo he hecho antes, lo hago todo el tiempo. Cada caso debe analizarse y uno debe sentirse un poco, en inglés, unicia, o sea, como incómodo, es la palabra, porque realmente estamos en áreas que pueden ser diferentes. Por ejemplo, algunas personas, y no se los critico, tienen razón, por eso digo que tiene que ser un poquito difícil. Dicen, si alguien te ve en esa iglesia, Joaquín, tú le estás dando el visto bueno a lo que están diciendo. Yo entiendo ese punto. Tengo que ponerlo en una balanza. Entonces, nuevamente aquí, que Dios te bendiga, pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios que te indique qué hacer. En algún momento a lo mejor dirás no, a lo mejor en algún momento, Joaquín, tú dirás no, porque todo el mundo sabe y van a pensar realmente que yo estoy apoyando a esta iglesia y va a ser un mal ejemplo. Entonces ahí tú dirás, mira, en este caso particular no voy a ir. Y bueno, nuevamente pídele a Dios que te bendiga en ese sentido, ¿ok? Gracias, pastor. Sí. De nada, hermano. Entonces, pero si la iglesia tiene escritos confesionales, una explicación detallada de lo que cree y por qué, puedo leerlos y compararlos con las escrituras antes de poner un pie en la iglesia. Entonces, eso es una gran bendición cuando una iglesia es confesional, porque tú puedes decir, bueno, yo sé lo que crees. Cuando alguien me invita a mí, muchas veces la gente no tiene la idea de lo que es el compañerismo eclesiástico y nos invita con la mejor intención del mundo,
a que nosotros prediquemos en algún sitio X, Y o Z. Yo antes de hacer eso, antes de leer cualquier cosa, voy a la iglesia, veo y chequeo qué es lo que están, qué es lo que creen, para ver si estamos más o menos en la misma página, cuáles son las diferencias o no, antes de decidir cualquier cosa, porque está por escrito y eso es importante. Puedo ver claramente si su enseñanza tiene diferentes a las que creemos nosotros y tomar mi decisión allí. Los escritos confesionales, como hemos mencionado, ayudan a promover la verdad, como explicaciones claras de lo que la interpretación de la Biblia es por parte de cada iglesia. Nuevamente, protegen contra interpretaciones falsas, pero este último punto es importante, aquí abajo. Cabe señalar, sin embargo, que los escritos confesionales no, en no mayúscula, están al mismo nivel de la Biblia. ¿Por qué lo decimos con énfasis? Porque llega el punto donde cuando nosotros confesamos lo que creemos, entonces en vez de confesar texto bíblico, te dice a ti, bueno, ahí están mis, o sea, lo que yo creo es mi confesión de fe y no la palabra. O sea, la confesión de fe está basada en la palabra, muy bien, pero siempre la palabra debería ser mi confesión de fe. Nuestras confesiones de fe tienen la palabra y la explicación de qué es lo que creemos basada en esa palabra, con una buena confesión de fe, y no simplemente lo otro. El credo apostólico es hermoso, pero el credo apostólico refleja simplemente las bellezas más grandes que dice la Biblia, que todo lo que es nuestro Padre Celestial, todo lo que es Cristo, ya lo vamos a ver aquí. Entonces, es importante que no se sustituya las confesiones por la Biblia misma, como dice Lutero siempre, ad fontes, a las fuentes, a las fuentes, a las fuentes. Ahí está la fuerte y precisamente es la verdad. Dejamos la verdad libre, que la gente escuche la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo trabaja. Recuerden, sola escritura, pero la Biblia es la norma autorizada para nuestra fe y vida. La palabra norma es una palabra importante. Norma es la regla que regula. En otras palabras, es contra lo que todo lo demás se tiene que medir. Les doy un ejemplo físico que existe. ¿Cómo sé yo que un kilo pesa un kilo? ¿Saben cómo se sabe realmente si un kilo pesa un kilo? ¿Cómo sé yo si tú no tienes una balanza adulterada y que los hay un montón, si ustedes agarran en nuestros países, tienen los kilos, dice un kilo y tiene un hueco por debajo, tapado, pero tiene un hueco, para que pese más o menos, dependiendo de lo que quieran hacer con eso. Entonces, ¿cómo sé yo si ese kilo es verdadero o no? ¿Sí saben cómo? ¿Alguno de ustedes tiene una idea? Sometiéndolo a varias pesas, no. A la norma, no varias pesas, porque las otras pesas pueden ser adulteradas, pero se somete a la norma. ¿Qué es la norma? Es el estándar. Existe en el sistema de metronomía, hay un depósito con caja fuerte, donde hay un kilo. Ese es el kilo. O sea, todos los demás kilos tienen que compararse con ese. Todos los demás kilos están igual que hay un metro. Ese es un metro. Todo lo demás tiene que ser exactamente igual a este. O sea, esa es la norma que regula todas las demás. En base a este kilo, todos los demás kilos se tienen que comparar. Y eso es para nosotros la Biblia. La Biblia es en base a su palabra, lo demás tiene que compararse con la palabra y ver si aguanta agua. Que es por eso que nosotros hemos podido cambiar varias creencias que tuvimos anteriormente. Cuando yo tenía un montón de creencias extrañas, o sea, y yo pensaba que eran ciertas. Pero cuando Pastor me mostró los versículos bíblicos, como lo hemos visto aquí, ya no aguantaron esa explicación. Entonces me di cuenta de que no, mi creencia no es la correcta. ¿Por qué? Porque hay una norma que es la Biblia. La Biblia es la máxima autoridad. Entonces no ponemos nuestros escritos confesionales a la par de la Biblia, como lo hace la Iglesia Católica o la tradición, donde tú tienes que creer la confesión tal cual, si no, no eres salvo. Esa confesión es igualita a la palabra de Dios, y no lo es. ¿Por qué? Porque la Biblia es la única y la máxima autoridad como tal. Nosotros nos adherimos a nuestros escritos confesionales, no, y esto es importante, no porque sean la palabra de Dios. Nuestras confesiones no son la palabra de Dios, pero que los creemos porque explican a la palabra de Dios de una forma correcta y de una forma fiel. Por eso los acepto, pero siempre, nunca sustituyen a la palabra como tal. ¿Preguntas hasta aquí?
Interesantísimo todo esto, ¿verdad? Y es importante, por eso es que ser confesional. Hay un movimiento anticonfesional porque dicen que las confesiones lo que hacen es dividir a la gente. Y las confesiones lo que hacen es unir a la gente. Cuando nosotros tenemos esto y tenemos una confesión clara, ustedes y yo estamos verdaderamente unidos. No hay ninguna duda. Y estamos muy bien. Pero cuando nos unimos todos sin confesión, estamos unidos en base a nada. Realmente estamos unidos por el deseo de unirnos, pero no hay una sola fe, no hay un solo bautismo, no hay un solo sentir, no hay un solo pensar. Entonces, a menudo una disminución del confesionalismo va de la mano con la disminución del amor de la verdad, y esto es lo que pasa. Cuando me dicen a mí, no, es que nosotros no somos confesionales, somos una iglesia sin confesión, realmente lo que estoy dejando por el amor, por la intención, buena intención de que de llamar a traer más intención, más personas, lo que estoy haciendo realmente es desechar la verdad. O sea, vengan, pero las verdades que son incómodas para ti, no las voy a poner ahí enfrente porque entonces no quiero que tú las veas. Prefiero que tú vengas. ¿Que vengas para qué? La iglesia no es un club. La iglesia es un sitio donde venimos a buscar el perdón de los pecados. Si la gente no tiene el verdadero ley o evangelio, no hay salvación. Así que la gente que ya no estudia ni escribe explicaciones de lo que cree, es porque creen que ha perdido su importancia. Y ahorita estamos viviendo en un mundo súper ecuménico. No está nada mal buscar la unión, pero hay que buscar la unión en base a la escritura, no en base al simplemente deseo de estar unidos por estar unidos. En nuestra época, una serie de factores han contribuido a este declive. Vamos a ver cuáles son esas cosas. Uno es el relativismo. Esta es la idea de que no existe la verdad absoluta. La verdad es lo que crees que es tú. En otras palabras, lo que es verdad para mí no es verdad para ustedes, mi hermano. Cada uno de ustedes tiene su propia verdad. Eso suena muy bien. Eso no es lo que Dios dice. Mi palabra es la verdad y no está sujeta a la interpretación personal. Deberíamos todos llegar al mismo punto. Sabemos que hay diferencias porque el diablo las mete, pero eso no nos excusa a nosotros de no buscar lo que es la verdad. Tenemos que seguirla buscando. Entonces la verdad existe, y la verdad es la palabra de Dios. Por eso es precisamente el problema en que estamos, que entonces ya la palabra de Dios no es la verdad. Y lo es. Lo fue ayer, lo es hoy, lo será mañana. Cielo y tierra pasarán, más su palabra no pasará. Entonces la verdad absoluta sí existe y afortunadamente la tenemos. ¿Okay? Si cada uno determina por sí mismo lo que es la verdad, las confesiones que proclaman la verdad absoluta no tienen cabida. Porque esto cada quien, tú lo interpretas a la tuyo, yo lo interpreto a mi forma. Esto suena muy bien, pero no es verdad. Vemos que la Biblia nos dice que la Biblia no está sujeta a interpretación personal. Dios tiene un mensaje para que todos lo creamos y un mensaje bastante simple, si se quiere. Y que de paso lo creemos, no por nuestra capacidad de interpretación, sino por la intervención divina del Espíritu Santo en nuestros corazones. El otro es el ecumenismo, ¿okay? Ese deseo de unificar todos juntos a las denominaciones de la cristiandad, independientemente de sus enseñanzas. Por supuesto, tal unidad será una unidad falsa. Y en este sentido ecuménico, está fuerte porque es uno de los valores más importantes de la nueva generación. A la generación Z, que es la nueva de los jóvenes que están ahorita, el valor más importante es la tolerancia, en el sentido de que todo está bien y todos somos iguales y tú aceptas a todo el mundo. En otras palabras, pero no, y está bien que aceptemos a todo el mundo. Pero en este sentido es que no se trata de aceptar a otros como seres humanos, de aceptar a otros con sus errores, sino sencillamente apoyar los errores. Entonces yo estoy de acuerdo, o sea, que está bien, cada quien, no existe verdad, no existe nada malo, todo se vale. Y eso no es lo que Dios quiere. O sea, es el amor a la humanidad simplemente porque yo me siento bien. Entonces, eso hace que se tergiversan ciertas cosas. Dios es amor, ¿cierto? Ya, como Dios es amor, entonces ese amor trasciende cualquier cosa y nosotros nos amamos de una forma abierta, ya, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ahí tomo una verdad de que Dios es amor y la llevo a una mentira bien grande, simplemente motivado por mi propia interpretación, con mi propia agenda, que es una agenda que viene de afuera. Entonces, con ese deseo de unidad falsa, simplemente no
está pasando que las confesiones se dejan por un lado. Ah, por esto tampoco, pero esto tampoco deja lugar a confesiones, pues destaca diferencias doctrinales que el ecumenismo busca minimizar. Entonces, yo no entiendo, o sea, si en uno somos honestos, como por ejemplo muchas iglesias, la iglesia unitaria, que son iglesias que todo el mundo está ahí, tú puedes ser de cualquier denominación y baja bien, están y dicen que están en la misma fe, cuando cada quien por definición, cada quien tiene un grupo, un sistema distinto. Yo no entiendo cómo el ELCA, la iglesia luterana más grande de los Estados Unidos, se encuentra en ecumenismo eclesiástico con la Iglesia Católica cuando las confesiones son tan diferentes. Yo no lo entiendo por ninguno de los dos grupos. No entiendo ni cómo estos decretaron ecumenismo con la Iglesia Católica, ni cómo la Iglesia Católica tampoco aceptó ecumenismo con la Iglesia Luterana cuando son diferentes confesiones. No lo entiendo, allá ellos. Pero por eso son importantes las confesiones. La parte del ecumenismo, tenemos que buscar, Dios quiere un verdadero ecumenismo, una sola fe, un solo sentido, un solo bautismo. Y eso es basado en su palabra. Si nos basamos en la verdad, sí hay un verdadero ecumenismo. Cuando estamos basados en la roca, en Dios, en su fe, ahí es hay un verdadero ecumenismo. Entonces, además en reacción a la ortodoxia muerta, también esa es otra de las cosas, y es lo que hablaba antes, ah, que los creyentes, cuando los creyentes saben la verdad, pero no la viven. Entonces, muchas iglesias, en vez, no quieren, o sea, no enfatizan en la doctrina, en las confesiones, porque dicen, ¿de qué les sirve a ustedes? Y es verdad, tener una confesión tan clara y tan grande cuando su vida es un desastre. Nuevamente puedo mencionar cuando ustedes practican otra cosa. No. Entonces, otras iglesias se van al otro extremo, reaccionan contra esto, una buena confesión, pero una mala práctica, y dicen, no, la práctica es lo más importante. Entonces, por su fruto. Entonces, nos enfocamos en los frutos y no en la palabra. Como buenos cristianos sabemos que una cosa no va sin la otra. Entonces, no es desechar uno y me quedo con el otro, sino ponerlos ambos donde tienen que ir. No desechamos nada, nos quedamos con todo. Pero en ausencia de las confesiones, la verdad sufre. Por supuesto, los escritos confesionales están diseñados para proteger la verdad de la palabra de Dios al exponer falsas doctrinas. Y ahorita vamos a verlo con el credo apostólico, por ejemplo, y que hizo el credo niceno también. Durante los tiempos de la inactividad confesional, esta salvaguarda va desapareciendo y se va creando un entorno en el cual prolifera la falsa doctrina, que es lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día simplemente no hay iglesias que se declaren confesionalmente, sino que simplemente, bueno, lo que vaya al día, como se mueven como hojas movidas por el viento. Cuando una iglesia no está preocupada por definir cuidadosamente lo que cree, sus miembros tampoco lo estarán. Si yo no estoy preocupado por saber qué exactamente es mi doctrina, sus miembros tampoco. Eso es normal. Tengo pastores que me han dicho a mí que las diferencias eclesiásticas son cuestión de énfasis. O sea, una iglesia enfatiza eso y otra. Él tiene un punto, pero va mucho más allá que un énfasis. Porque no hay sitios donde no es énfasis, sino es falsa doctrina. Ni siquiera es que se enfatiza más esto que aquello, sino que la doctrina es falsa y por lo tanto va más allá. En tal entorno se pueden enseñar y creer una gran variedad de enseñanzas diferentes. Y cuando se toleran estos errores, como dice Gálatas 5:9, un poquito de levadura actúa en toda la masa. Cosas simples, sencillas, que dice, bueno, esto no es tan importante, o sea, es una cuestión de énfasis y resulta que no. Al final del día es así, empieza a crecer y a crecer. El credo apostólico fue escrito en su versión, vamos al primero, básica alrededor del año 150 después de Cristo, estaba muy reciente. A algunas personas le dicen cómo se escribió el credo apostólico y estas son fábulas, pero a lo mejor la han escuchado. Eh, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y su Hijo Jesucristo. O sea, entonces decían que uno de los apóstoles dijo, yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Y salió el otro apóstol y dijo, y en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Y salió el tercer apóstol. Y el otro apóstol. Y cada uno fue completando y cada uno fue poniendo hasta que al final, ¡pum!, salió el credo apostólico. Eso no fue así. Para comenzar fue en el año 150. Más tarde. Y no fue una recopilación de lo que dijeron
No, o sea, no fue una confesión de ellos así de esta forma de que se sentaron y empezaron a decir. Pero ciertamente el credo apostólico sería más credo apostólico, que son las enseñanzas básicas de los apóstoles. Entendemos nuevamente que los apóstoles no hablaron por sí mismos, sino hablaron por, movidos por el Espíritu. Por eso es que ustedes y yo somos apostólicos también. ¿Por qué? Porque seguimos las enseñanzas de los apóstoles. Somos evangélicos. ¿Por qué? Porque creemos en el poder del evangelio. Los términos nos aplican a nosotros también, solo que hay que aplicarlos de forma correcta. Es un buen resumen de la fe cristiana, excelente. Y fue utilizado en los primeros cristianos para promover la verdad y como confesión de fe, inclusive antes de la fórmula bautismal, en algunos casos, y también antes de las confesiones para las, las Santa Cena. Como un instrumento de testimonio para aquellos que querían saber más sobre el cristianismo y como un bosquejo para instruir a los nuevos en la fe. Entonces, la parte de la instrucción se les enseñaba como un buen resumen. Aquí hemos visto todos los versículos y por lo tanto después podemos decir, bueno, en resumidas cuentas, esto y esto y esto. No sustituye los versículos, pero resume lo que dice. Entonces aquí tenemos el credo apostólico. Nuevamente, si nosotros leemos el credo apostólico, hay iglesias que no lo proclaman porque suena católico y gracias a Dios, por lo menos la iglesia lo tiene. Yo espero que la gente cuando lo diga en la iglesia católica realmente se concentre en todo esto y no en las otras cosas que dice la iglesia. Es uno de los mejores sermones, si se quiere, que se pueden predicar en esa forma permanente. Para que queden allí. Se divide en tres partes. ¿Okay? ¿Cuáles son las tres secciones? Sección 1, 2 y 3 habla primero de el Dios Padre, como creador del cielo y de la tierra, que es poderoso. Habla también de Jesucristo, quién es y a qué vino, qué hizo, la obra redentora de Jesucristo, está muy bien, excelente. Y también habla del tercero, el tercer Dios, que no es tercer Dios, sino es uno solo, pero la tercera persona de Dios, que es Dios, el Espíritu Santo, y cuál es su obra. Fíjense cómo el Espíritu Santo es el responsable de poner la fe y de crear a la Santa Iglesia católica, no como está aquí, sino con sede minúscula, que es la Iglesia universal. La palabra católico, eh, claro, la Iglesia católica, como la conocemos hoy en día, fue la primera y por lo tanto asumió este título, pero significa universal. O sea, ustedes y yo también somos católicos, pero con C minúscula para hacer la diferencia, hacer la salvaguarda. Porque no somos romanos, en el sentido que no creemos no seguimos la tradición de la Iglesia Católica con C mayúscula romana. El credo de Nicea fue escrito para proteger la verdad de la palabra de Dios contra la falsa doctrina. Después de eso vino el otro, el credo niceno. Eso lo utilizamos nosotros en la iglesia, nosotros. Cada iglesia lo utiliza como considere más prudente. Pero nosotros lo confesamos generalmente cuando tenemos comunión. Cuando tenemos comunión, porque explica muchísimo más sobre la persona de Cristo y también del Espíritu, pero más que todo de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Por qué la necesidad de este credo? El primero está muy bueno, excelente, pero hubo problemas. Arrio enseñó cosas que estaban invadiendo la iglesia, que eran fuertes, y tenían que ser corregidas. Había muchísima gente que la estaba creyendo. Y, por ejemplo, estaba diciendo que Jesucristo no era, no era Dios, que Jesucristo era inferior a Dios, que había sido creado y que no era eterno. O sea, entonces, Cristo no es Dios, Cristo es como un ángel adicional, algo, quizás un arcángel, algo por allí, pero no es el Dios que es, o sea, contradiciendo esto. Entonces, si Cristo no es Cristo, nuestra religión no es nuestra religión. ¿Okay? Si, como dice, que nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si nosotros rechazamos a Cristo como Cristo, no vamos a llegar al Padre, no llegamos a nada. Al rechazar a Cristo, rechazamos al Padre de paz. O sea, no hay otra. Hay que tener una buena concepción de quién es Cristo. Su famoso dicho diario fue que hubo un tiempo en que Jesús no estaba. En otras palabras, Cristo no es eterno, fue creado. En algún momento comenzó a existir y fue una creación de Dios como de un ángel. Esto no es nuevo, eso lo tiene la Iglesia Mormona y también lo tiene la Iglesia Testigo de Jehová.
Para combatir este error, los padres de la iglesia se reunieron en Turquía, en la ciudad de Nicea, en el año 325, y sacaron y ampliaron el credo apostólico e incluyeron más, más aspectos, más confesiones importantes sobre Cristo. Ustedes se acordarán que alguna de ellas, Cristo, Dios de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, no creado, sino engendrado, significa enviado. Entonces, amplía que Jesús le da énfasis, Jesús es Dios verdadero, de Dios verdadero, entonces, de la misma esencia que el Padre, con quien todo fue hecho. O sea, todo eso lo ampliaron y lo pusieron ahí en la confesión para que no hubiese ninguna duda de quién es Jesucristo, que Jesucristo no es un ángel, sino es el Dios mismo, de la segunda persona de la Trinidad. Entonces salió en dos versiones, primero en el 325 y luego lo refinaron mucho más, que es como lo conocemos hoy en día, en el año 381 después de Cristo también. Este credo, nuevamente, para combatir a Arrio, al arianismo, que se llama como el arianismo, este, que es importante porque si Cristo no es Cristo, no tenemos la Trinidad, no llegamos, no ponemos nuestra conciencia en él como el verdadero Dios. Atanasio vivió en el siglo IV después de Cristo. Si queremos ver ahorita el poquito. El atanasiano también es bastante bueno, es mucho más largo, es muy completo, sin embargo es uno de los que menos utilizamos. ¿Y por qué es uno de los que menos utilizamos? Bueno, es cuestión de cada quien. Creemos que los otros dos explican lo suficiente y que muchas de las cosas que hay que explicar realmente tienes que hacerlo como lo estamos haciendo aquí, yendo sobre los escritos, yendo para que, porque lo más importante no es el credo, sino los versículos que determinan el credo. Cuando la gente ve los versículos que determinan el credo es mucho más importante, porque no queremos, como les digo yo a ustedes, no dejen que yo se los cuente, vean ustedes mismos. Y para eso está este, lo, la forma de enseñar con teología sistemática, versículos que dice, que no dice. Aunque este credo no fue escrito por Atanasio, sino más bien más tarde, se le dio su nombre porque Atanasio defendía las verdades que confiesan los errores, entre ellos el docetismo, que era la idea de que Jesús no tenía o era verdadero Dios, pero no era verdadero hombre. Se veía como un hombre, pero era verdaderamente un ángel. Entonces, ahí había problemas porque si Jesús no asume nuestra naturaleza, no la puede redimir. Para mucha gente, inclusive para los musulmanes, es insultante que Dios haya sido crucificado y que Dios haya muerto. Dios no puede morir. Y eso es verdad, Dios no puede morir. Pero en la persona de Cristo, Dios murió, la muerte. Eso va a otro nivel. Y por favor, no levanten la mano a que se los explique porque no se los voy a poder explicar. Pero sí sabemos que Jesús murió y Jesús es Dios. Ahí, en la persona. Murió para destruir la muerte. Hay cosas que van más allá de nuestro entendimiento, pero son verdades bíblicas, así las asumo y es cierto. No sé, pero este razonamiento decía, bueno, no puede ser, entonces Jesús no puede haber sido un hombre. Y lo que él no asumió, no lo redimió, sino no, él vino y tomó nuestra naturaleza humana. Vemos todos los versículos, todo lo que siempre ha hablado de que Jesús fue verdadero hombre, cómo tenía hambre, cómo lloró y cómo hizo todo lo demás y cómo murió sobre todo. Si no es hombre no puede morir. La primera decía que Jesús y el Espíritu Santo no eran miembros de la Trinidad, no eran uno con el Padre. De esto tiene mucho la iglesia, los testigos de Jehová, que el Padre es aquí y Dios, bueno, las testigos de Jehová no creen en la Trinidad precisamente por eso. Y la otra negaba las dos naturalezas de Cristo, ¿eh? Que eran como en el peor de los casos, Jesucristo era como dos tablas pegadas, naturaleza divina por un lado, naturaleza humana por otro lado, pegadas, pero que en unos momentos se separaban y se dividían. La Biblia no habla de Dios, pero el Cristo siempre fue el Dios hombre, como lo habla la Biblia, pero al mismo tiempo siempre, nunca dejó de ser el Dios que siempre es. El credo de Atanasio decía que quien rechaza la doctrina de la Trinidad y la doctrina de Cristo está fuera de la salvación. Y es cierto, no es sutil. Si Cristo no es Cristo, no es mi Señor, no es mi Salvador. Si Cristo no es si el Espíritu Santo no es Dios, entonces estoy rechazando, estoy adorando un Dios que no es el mismo Dios de la Biblia.
Eso es importante. La doctrina de la Trinidad es importante porque tenemos un solo Dios, no podemos adorar a otro. Y ese Dios es Dios Padre y Espíritu Santo. La Biblia habla bien claro sobre eso. ¿Difícil de entender? Claro, no lo podemos entender. Es imposible de entender. Pero para eso está el Espíritu Santo, precisamente para que no tienes que entenderlo, solamente créelo. Y gracias, Señor, por dejarnos entender. ¿Qué valor tienen estas confesiones de fe en la iglesia hoy? La tienen. Todavía cumplen el propósito de defender contra los errores y proclamar la verdad. O sea, estamos haciendo las dos cosas, protegen y promueven la verdad. ¿Cómo protegen la verdad? Bueno, aunque originalmente fueron escritos contra errores que existieron hace siglos, los mismos errores están hoy. No hay nada nuevo bajo el sol. Así nos dice la Biblia y lo vemos. Hoy en día lo tenemos claramente con los testigos de Jehová que siguen enseñando lo que arde. Jesús es un subordinado de Dios, es el mismo. Los mormones también enseñan algo similar. De hecho, el hermano de Jesús, ¿saben quién es el hermano de Jesús en la iglesia mormona? Su hermano es el diablo. Dos ángeles que criaron Jesús y el otro. Entonces, no es el mismo Cristo que estamos hablando nosotros. Los pentecostales de la unidad aún enseñan que Dios no es trino, hay muchos. Pues, nuevamente, esto es una generalización, pero hay muchos pentecostales que no creen en el Dios trino. Y es difícil, ¿por qué? Porque si no adoramos al mismo Dios, estamos adorando a un Dios falso. Entonces, es importante mantenernos, o sea, mantenernos en unidad doctrinal y poner nuestra fe en el Dios verdadero. También siguen promoviendo todos los, ¿cómo se llama? Estos credos, la verdad de Dios. Todavía son bosquejos útiles que se pueden utilizar para enseñar a las personas que son nuevas en la fe, verdades básicas de las escrituras. Pero sirven como un buen resumen. Por ejemplo, cuando yo les digo a ustedes algo, es un buen resumen, pero yo no quiero, como siempre, no me crean a mí. Vayan a la fuente y vean dónde está. No dejen que yo se los cuente simplemente. Yo les puedo decir algo, mira, ahorita te voy a decir mi opinión, o te voy a decir lo que creemos, pero tú tienes que averiguarlo y verlo en los artículos bíblicos como tal. Y es lo que hacemos. Proclamamos juntos en adoración regularmente, no solo nos recuerda las verdades que nos unen, sino también sirven para grabar estas verdades en nuestra memoria de manera temprana. Es bueno porque yo sé quién es mi Dios Padre, yo sé quién es mi Dios Hijo, yo sé quién es el Espíritu Santo. Tengo un buen resumen de quién es cada quien a través de esta confesión, de estos credos. Hay otros escritos confesionales que son a los que nos adherimos nosotros en la Academia aquí. Los luteranos confesionales, conservadores, nos adherimos no solamente en confesión, si los aceptamos, checkmark, sino los practicamos también. Adelante, César. Pastor, una pregunta. Dígame. Estas confesiones son un poco diferentes a lo que hemos estudiado, lo que es el acuerdo doctrinal, que en una ocasión estuve estudiando con el pastor Henry acá en Medellín. Sí. Acuerdo doctrinal y confesiones, estas confesiones ¿es igual? No. No, sí y no, César. Sí son iguales en el sentido de que muchas de las confesiones nuestras públicas contienen todo eso que tú estás hablando con el pastor Henry. De hecho, gracias por traer ese punto. Ah, cuando los estudiantes nuestros de Academia Cristo llegan ya después de que han visto lo que nosotros confesamos, lo que creemos, lo que enseñamos, son 13 cursos en la primera parte de Discipulado 1, 13 total. Pero antes de terminar, ya cuando van por el 9, 10, por allí, nosotros los invitamos a ustedes a que hagamos un acuerdo doctrinal. ¿Qué es eso? Revisamos las cosas que creemos y vamos pregunta por pregunta. Son 95 preguntas en las cuales discutimos de todo, el bautismo, Santa Cena, la función de las obras, pecado, y discutimos esas preguntas para que veamos si hay alguna diferencia en lo que nosotros creemos, o sea, lo que ustedes creen y lo que hemos dicho. O sea, para decir voluntariamente, hermano, nos regocijamos que estamos en la misma página, porque podría pasar como uh, un Calvino, como un Zwinglio, que no se pudo poner de acuerdo con Lutero en todo. Tuvieron muchas cosas en las que estuvieron de acuerdo, gracias a Dios.
pero en otras no. Entonces, sí, tiene mucho que ver con esto, pero estas confesiones son mucho más profundas. Amparan doctrinas, no solamente lo que, eh, históricas también, y son bien completas, son bien completas. Entonces, ¿cuáles son? Te las voy a mencionar de una vez. Uno, la confesión de Habsburgo y su apología. ¿Ok? Y hay dos confesiones, una de Habsburgo y una de Habsburgo adulterada. Nosotros creemos en la primera confesión de Habsburgo sin adulteración. Y su defensa en el año 1531. Cuando terminemos este curso, ¿saben qué voy a hacer? Les voy a poner los links para que ustedes vean cuáles son estas confesiones y cuando tengan un tiempo las lean. Cuando tengan un tiempo, léanlas, son buenas, pero inviertan su tiempo ahora que están creciendo en la escritura, que es lo más importante. Lo bueno de estas confesiones es que nuevamente tienen la escritura y tienen la explicación, entonces estamos haciendo las dos. Pero basemos, o sea, Dios nos dio su palabra para que en base a su palabra podamos tener una buena confesión. La primera es las Burgos. Entonces, de allí se regula toda la iglesia luterana. Y recuerden, no todas las iglesias confesionales practican lo que dicen. Los artículos de Más Caldas vinieron luego, también era una reunión que se iba a hacer y pusieron todos los escritos en conjunto para poder también mostrar. Los príncipes en Alemania querían, había un problema, o sea, que el rey quería poner a todo el mundo junto. Cuando Zwingli y todos los demás vinieron, el rey dijo, ¿saben qué? Bueno, bien, ya está. Antes teníamos la iglesia católica, ahora salió la luterana, y ahora vino todos los protestantes. Esto se está volviendo un relajo, dijo el rey. Esto es un relajo. Vamos a poner este relajo aparte porque si no se me va a ir de las manos. Vamos a ponerle la iglesia católica, que siempre ha existido, por un lado, y a todos ustedes, todos juntos en el segundo católico, en el segundo renglón. Entonces, la iglesia luterana escribió estos artículos para decir, mira, esto es lo que nosotros creemos, y es un poco diferente de lo que está creyendo esta gente, no es igual. Entonces sirvieron. La reunión nunca se dio, pero siguen estando muy bien. Por supuesto, una confesión después del catecismo. Bien, vayan al catecismo, es una excelente teología sistemática simple. ¿Cómo se llama? Los 10 mandamientos, todos los versículos que los apoyan, qué significa, cómo los aplicamos, donde nos arrepentimos, estupendo, simple y es una buena confesión. Yo creo, o sea, nosotros vemos allí una buena forma de cómo expresar nuestra fe. La fórmula de concordia es un poquito más grueso, más profundo, donde tienen un compendio de todas estas cosas escrito en el año 1577. Y una que esta te los voy a poner allí, que es mucho más, ¿cómo se llama? Contemporánea, que contiene muchas de las otras cosas, así como dijo Joaquín, que son parte de las que vamos a discutir en el acuerdo doctrinal. Pero en esto creemos, es una conclusión nuestra de fe. Al terminar se las pongo en el chat, ¿ok? Preguntas. Tienen que activar el micrófono si tienen alguna pregunta. Adelante, César. Pastor, bueno, viendo por redes sociales, estaba viendo yo un pastor que es de Colombia, que está en Bogotá, tiene una iglesia muy grande en Bogotá, y él salió hablando y diciendo que un homosexual sí puede llegar al cielo. Y la explicación que él dio es que, bueno, Pablo habla de las personas que no van al reino de los cielos, como los fornicarios, los mentirosos, los hechiceros, los afeminados y un montón de cosas. Entonces él decía, bueno, si un homosexual no puede ir al cielo, entonces un mentiroso tampoco, porque, o un alcohólico que fue alcohólico tampoco, porque ellos van a seguir en la tendencia y van a luchar hasta que se mueran con la tendencia de luchar contra el alcohol y la mentira y el homosexualismo. Aunque yo entiendo al pastor por un lado porque a lo mejor él dice es que, digamos, la lucha en la carne, que de todas maneras algunos no dejan cierto del todo algunas movimientos o unas cosas que como alguna forma de caminar o bueno, pero que ellos no dejan la vida esa práctica de homosexualidad, aunque de pronto
luchan interiormente. Entonces él decía que sí es posible que un homosexual pueda salvarse porque no es por obras, sino por pura gracia y por medio de la fe. César, ¿qué piensas tú? O sea, nuevamente, estamos o sea, aquí estamos en una, Sí, estamos entre hermanos, este es un ambiente seguro, así que tranquilo, podemos expresar lo que pensamos y entre todos nos ayudamos a construir. O sea, ¿qué crees tú? Que lo que dijo el pastor, o sea, y bueno, ya tú dijiste que hay mucho sí es cierto, pero que tienes mm, razón o no. sí, yo pienso, pastor, que, bueno, otro refutaba y decía, pero es que cuando Dios hace una obra lo hace completamente. Y él decía, no Mm, voy a decir que el homosexual es transformado 100% o de una vez así. Él decía, es un proceso que se lleva meses y años. Se me venía en la mente la pregunta, bueno, pero entonces si el proceso es largo de transformación y si de repente este hombre muere al día siguiente de haber creído, entonces, ¿qué pasa? ¿Se perdió? Entonces ahí hay que mirar ciertamente si la persona creyó genuinamente porque le hablaron la ley y el evangelio, se le predicaron la palabra de Dios y este hombre creyó y empieza a ser transformado por el Espíritu Santo. Y aunque todavía no haya dejado todas sus ademanes y cosas, pero ya por lo menos ya él no quiere acostarse con un varón, esto yo pienso que si llegase a morir antes de ese proceso largo para de pronto decir hasta llegar a casar con otra persona, una mujer, por ejemplo, yo pienso que él puede ser salvo por la fe en Cristo, porque sabemos que no es por las obras, sino por la gracia. Y pues él no estaba practicando y en su corazón ya él empezó a ser transformado, pero no le dio tiempo. Hasta ahí creo yo que sí puede ser salvo. Ya otra cosa es que, digamos, que sea un homosexual que quiera vivir practicando la homosexualidad, ahí sí digo yo, no es correcto. posible porque la Biblia no considera la práctica del pecado a un cristiano o a una persona nacida de nuevo. Excelente, César, excelente análisis. Ahorita te doy mi opinión, pero excelente. Muy bien. Joaquín, Pastor, doy mi opinión. sí, hermano. Yo pienso que una persona que considere que un homosexual no va al reino de los cielos, tal como lo dice la Biblia, no es rey, los homosexuales, los afeminados no irán al reino de los cielos. Esa misma Biblia que está diciendo los homosexuales no van al reino de los cielos, también dice que la paga del pecado es muerte. Ujú. Y también nos dice de que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Claro, Aquí el punto no es hacer énfasis en lo que eso no era o en el pecado como tal, sino en la fe en Cristo. Tenemos un ejemplo muy claro. El ladrón en la cruz no tuvo tiempo de demostrar su fe. Pero sin embargo Jesús, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. bueno, El hombre religioso pudiera decir, está esperando que el otro dé resultados para poder avalar. Pero la Biblia nos enseña que nosotros no nos enseña que nosotros vamos a ir al cielo porque no seamos pecadores, ni el que no tiene fe en Cristo va a ir al cielo por ser un pecador. Claramente Juan 3:16 lo resume muy claro, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces excelente. cuando yo hago énfasis en determinado pecado, pues entonces el pecado homosexual es más grande para poder ser condenado y el de la mentira no. Entonces yo le hago una pregunta, ¿a dónde estamos nosotros? ¿Cuál es la fe que nosotros tenemos? Es la Gracias, fe Joaquín. la que determina para dónde nosotros vamos a ir, la fe que produce Cristo a través de su palabra en nuestras vidas. Esa es la que determina para dónde vamos o no dejamos de ir. Excelente, Joaquín, excelente, excelente. Entonces, de manera que no necesitamos una respuesta ni necesitamos una evidencia, ¿no? Si tiene fe, con Cristo se fue. Si no tuvo fe, para ningún otro lado, sino para la eternidad sin Cristo. Muy bien, Joaquín, excelente. Bueno, gracias, hermano. Ustedes están, mi corazón se alegra por ver que ustedes van a donde tienen que ir, no a sus pensamientos, no van ustedes a ningún lado, sino van a la Biblia y empiezan a comparar qué dice Dios sobre el punto. Eso es excelente. Ahorita les voy a decir qué versículos también son muy importantes para este mismo tema. Adelante, Wilber. Pastor, mira, ahora que estaba mencionando eso de los hermanos, por ejemplo, una vez hubo un mensaje en la iglesia
referente a eso del homosexualismo, que si llegara una pareja a la iglesia y quisiera casarse, le preguntaba al pastor a todos los congregados qué ellos recomendaban hacer. Pues unos dijeron que pues que no les iban a permitir la entrada, otros decían porque sí, y él dijo no, pues no le puedo prohibir la entrada. Una parte por el principio dice las autoridades me pueden cerrar la iglesia por prohibirle la entrada a alguien. Y por otra, yo lo único que le diría, que si él decía que buscar de Dios, pues yo lo recibiría, pero porque según esa persona le había hablado el pastor que quería casarse, o sea, con otro hombre. Pues, que preguntaba él qué podría hacer. Sí, Entonces muy, él dijo que muy, sí, si él aceptaba a Jesucristo en su corazón, o sea, pero tiene que haber un proceso. Entonces, sí. ahí eso es la otra parte, o sea, no, Bueno, esto es un poquitico más allá de, o sea, pero eso tiene que ver mucho con la confesión, porque las confesiones de fe son esas confesiones eh, claras, en y este caso. también hay otras palabras, por ejemplo, un ejemplo que dijo, o en las predicaciones, que hay muchos pecados que no son juzgados. Por lo tanto, el que no confesara su pecado, pues no iba a ser juzgado y no iba a ser perdonado. Uf, Esa parte también me dejaba así como un poquito no, de no, duda, o sea, sí, ¿a qué se refería en el no, mensaje eso? Que a él habló Dios y le dijo sí, claro. que había pecados que no habían sido juzgados. No, ya por ahí, Wilber, ni te preocupes en tratar de entenderlo, porque es un mensaje que acorde a esta persona, se lo dio Dios a él y él tratando a ti. Ya de una vez desecha eso. O sea, todos los pecados, la paga del pecado es la muerte. Y eso sí lo sabe más, así como mencionó Joaquín. O sea, no hay otro. Y Cristo murió por todos los pecados. Entonces sí, eso, o sea, ya desecha eso. Pero vamos un poco por el principio de cómo actuamos con estas cosas, si una persona puede entrar o no. El apóstol Pablo, o sea, es importante que cuando hagamos la explicación, a veces las cosas son sacadas fuera de contexto. Si lo que yo voy a decir ahorita tiene que tener una explicación. Si ustedes me cortan después de lo que yo acabo de decir, lo que voy a decir, estarían haciendo un pecado porque no están diciendo lo que yo voy a decir. Lo que voy a decir es completo, ¿ok? Pero puede resultar si no lo dejas explicar, entonces estás simplemente utilizándolo para decir una mentira. Eh, Muchísimas veces yo he utilizado para hacer el punto, para hacer énfasis en un punto. ¿Cuál es el punto que voy a hacer? Lo digo de entrada. El énfasis de que nosotros no somos diferentes a ningún pecador. Quiero hacer un énfasis en eso. Y el énfasis lo hago citando a las palabras del apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo comienzo a hacer énfasis? Todos nosotros somos homosexuales. Fuerte, ¿no? Chocante. ¿En qué me baso para decir esto? Voy a donde dice el apóstol Pablo en Romanos 7, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. ¿Ok? Él está hablando de su naturaleza pecaminosa. ¿Qué pasa? Que su naturaleza pecaminosa no es diferente a la mía. Cuando el apóstol habla de su naturaleza pecaminosa, la mía es igualita. En la mía y en la del apóstol Pablo no hay nada bueno. ¿Qué significa que no hay nada bueno en la naturaleza pecaminosa? Mi naturaleza pecaminosa es mentirosa, es borracha, es lujuriosa, está llena de ira, es homosexual también. ¿Okay? Entonces, todos nosotros, cada uno de nosotros tiene los mismos, en su naturaleza pecaminosa, los mismos deseos y pecados que cualquier otra persona porque no somos distintos. La diferencia está en que para mí, personalmente, mi pecado principal puede ser otro que el tuyo. Yo puedo tener problemas más con la lujuria que con la homosexualidad. Yo puedo tener problemas más con la rabia que con la mentira. Pero todos tenemos todo eso. Entonces, lo digo de esa forma porque todas las personas tenemos una naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo nos da el resultado, la respuesta a su dilema. Con rabia y con frustración, él dice, ¿quién descubro esta verdad que está en mí, que cuando quiero hacer el bien, lo que hago es el mal? Fíjense que el apóstol Pablo ya es un hombre consagrado en su fe. Y él dice, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y gracias a Dios lo confiesa claramente. Gracias sea a nuestro Señor Jesucristo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Esas son las palabras de Dios. Entonces, ¿cómo? Y ustedes dieron en el clavo, mi hermano. O sea, hay una diferencia entre mi naturaleza pecaminosa, mi pelea contra el pecado. Hermanos, ustedes lo están viviendo. No sé, o sea, aquí no se trata de ocultarlo, aquí se trata de confesarlo para que Dios nos perdone. Yo estoy seguro que ustedes están peleando con pecados porque tienen que pelear contra ellos. Yo tengo que pelear contra pecados cada vez que yo estoy prendiendo la televisión y lo que presentan en la televisión salen unas mujeres que, wow, yo tengo que pelear contra eso. Más vale que pelee contra eso. ¿Ok? Pero eso está allí. Y yo sé que no puedo dejarlo correr, no lo puedo dejar ir. Y lo confieso ante Dios y le pido a Dios que me ayude. Entonces, yo me voy a morir con eso. O sea, probablemente mi pelea va a ser una pelea permanente y constante hasta el último día, hasta que el Señor me quite la vieja naturaleza. Pero estoy peleando porque creo en Dios, estoy peleando porque lo confieso, porque no lo quiero hacer y hago un verdadero esfuerzo para no hacerlo. Pero al final del día, si decimos que no tenemos la palabra presente continuo, pecado, nos estamos engañando. Entonces, no es que una persona en nuestra iglesia, tengo, ¿cómo se llama? Personas que se encargan de ir a nuestras iglesias a hablar sobre la homosexualidad y ellos practicaron la homosexualidad y todavía pelean contra eso. Ellos pelean. O sea, es igual que si tú vas a hablar en contra por ejemplo, la lujuria, y vas a seguir peleando porque todavía queda esa atracción, pero peleas contra ellos. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es ser practicante, vivir en el pecado, cuando la Biblia habla de los borrachos y lo demás, o sea, ¿quién entra al cielo de los cielos? Hay que ser perfecto, no hay que tener ni un solo pecado, pero eso no lo hacemos por nuestra propia fuerza, sino por la fe. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos permite entrar al reino de los cielos. Tenemos una dualidad, somos al mismo tiempo justos y pecadores. Entonces, el justo nuestro es el santo que Dios ha creado y estamos listos para entrar. El pecador sigue haciendo todas las demás cosas. Entonces, ¿a qué nos ayuda esto? Uno, a no bajar la guardia, y a no ver a nadie por encima del hombro. ¿Ok? Entonces, sí, cuando alguien, a mí mismo me acuerdo, yo creo que les conté a ustedes en otro curso, eh, tuve una pareja, una muchacha que era homosexual y ella probándome para ver qué le decía yo, me dijo, pastor, ¿puedo ir a su iglesia con mi novia? Y le dije, por supuesto, no, claro que usted puede ir, por supuesto, pero yo no voy a cambiar el mensaje. Que venga a la iglesia y escuche el amor de Cristo. Ah, si yo logro cambiarle a ella, le digo que está mal lo que está haciendo, que está mal. Pero si ella cambia su homosexualidad, pero no cree en Cristo, no hay ningún avance. ¿Eh? Porque es el otro que está pasando en las iglesias. Si yo pongo mucho énfasis en su homosexualidad, la persona se salva porque dejó de ser homosexual y no porque Cristo está en su corazón. O sea, en otras palabras, yo porque no soy homosexual, si voy al cielo, porque no soy homosexual. Y eso no tiene nada que ver. La fe tiene que estar basada en Cristo y su perdón, más que en otra cosa. Pero llevamos al perdón, al pecado, lo denunciamos y no lo toleramos. Tenemos que pelear contra él. ¿Ok? Bueno, excelente. Creo que si no tienen otra pregunta, creemos que hemos cumplido con el objetivo de esta lección de hoy, que es una iglesia confesional, iglesia que confiesas y resume su práctica doctrinal de forma clara, de forma pública. Hemos visto cómo esto es importante para proteger la doctrina sana y también para fomentar la unión, no la desunión, todo lo contrario. Y hemos hecho una lista de los escritos, ahí los tienen, se los voy a poner en los links para que cuando tengan tiempo los vayan recibiendo, los vayan leyendo. Les recomendaría que comenzaran porque en esto creemos, porque es mucho más moderno y contiene mucho de lo otro, pero después un escrito bien bonito, o sea, bien interesante, histórico y bueno, es el de la Confesión de Burgos, por ejemplo, sería muy buena y les permite entender qué estaba ocurriendo con la iglesia, porque denuncia los problemas más grandes de su época que siguen existiendo ahorita también. Ah, ¿Preguntas para cerrar? Bueno, Pastor, sí, donde dice hacer una lista de los
de los escritos confesionales de Academia Cristo, entre paréntesis, la Iglesia Luterana. Es decir, la lista es de... Confesiones Burgos, ya. Artículos Macala, ¿cómo se llama? Catecismo de Lutero, En esto creemos, ¿entiendes? Ahí están. Ya. Ahí están, pero que no solamente se los mencionamos, sino que al terminar, como les prometí, les pongo los links. Están, todo esos materiales están en Academia Cristo, en la página nuestra web, que está todo allí, claro, para que todo el mundo lo vea, para que ustedes lo puedan bajar sin costo y está en PDF. ¿Ok? Muchas gracias. Así que disfruten. Ajá. Se los pongo para que los lean. Y nuevamente, Eso. por eso mi recomendación. Mi recomendación es que comiencen por En esto creemos, porque es mucho más moderno. Pero luego, más tarde, vayan a los artículos vayan a la Confesión de Habsburgo, por ejemplo, cuando tengan chance. ¿Ok? Pero ahí se los voy a poner para que ustedes, precisamente para practicar lo que estamos diciendo. Pastor, y el libro de Concordia que al final mostraba También está el ahí. libro de Concordia. Ahí ¿También está. está? También está, claro. Eso es yo como pastor, cuando me van a instalar en la iglesia, sobre todo la primera vez, yo tengo que públicamente confesar que mi enseñanza va a ser primero 100% bíblica y segundo, y tal cual como está expresado en las confesiones luteranas, que son todas estas, una por una, las menciones, ¿no? Entonces se dice así. Sí, el libro de Concordia es excelente. Son excelentes lecturas. Y que Dios los bendiga en esa lectura. Y lo que más me gusta es que están los versículos, porque a mí me gusta leer Biblia, y es importante. Y luego las explicaciones de todas las cosas. ¿Ok? Algunas cosas, algunas cosas, la explicación es correcta, los ejemplos pueden que no sean correctos. O sea, ¿a qué me refiero con la ilustración? Hay uno en particular que dice, tal como sabemos que el ajo quita el efecto de un imán. O sea, eso es una ilustración que se creía en ese momento, que el ajo tenía propiedades para quitar el efecto de un imán. Bueno, eso realmente no funciona de esa forma, pero sí es cierto la explicación completa, que hay cosas que debilitan esto. Ya, por eso es que es importante nuevamente es la Biblia como tal, y algunas ilustraciones pueden quedar cortas como siempre, ¿no? Bueno, ahí se los pongo, entonces vamos a orar. Señor, tú nos dijiste a nosotros que nosotros creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca. Te damos gracias, Padre, por darnos un espíritu de verdad que quiere confesarte a ti, solamente a ti. Ayúdanos, Señor. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestras debilidades. Permite, Padre, que no salga de nuestra boca nada que no te glorifique, nada que no sea tu verdad. Y allí necesitamos siempre, Padre, siempre vamos a necesitar tu ayuda, tu intervención. Manténnos firmes en medio de un mundo que hace tanta presión, un mundo en medio del diablo, de la misma naturaleza nuestra, que quiere de una forma sutil, de una forma activa, alejarnos de ti. Ayúdanos, Señor, pero sabemos que estamos bien amparados por ti. Sabemos que tu palabra es una espada de doble filo que corta y que penetra hasta lo más profundo. Gracias, Señor. Gracias, gracias. No nos dejes solos y en eso nos sustentamos. Permite que esta palabra sea lo que eh, llevemos a otros para que otras personas puedan ser liberadas de la cadena del pecado, y puedan glorificarte, Señor. Creer en ti tal como nos has permitido hacerlo. En el nombre de Cristo pedimos aquí todas las cosas. Amén. Bueno, mi familia, los bendiga. Amén. Yo juraba que hoy Gracias. habíamos terminado tempranísimo, pero resulta que no son